de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Le invito a inclinar su rostro para hacer una oración. Eterno y amantísimo Dios, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora, Dios, disponemos este momento importante y vital para nuestra vida espiritual, tu palabra. Te pido por los que escucharán, te pido que abras sus sentidos espirituales, que tu palabra pueda producir en sus vidas el efecto por el cual fue escrita, Señor. Te pido que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar si es tan amable? Una vez más, buenas tardes, que Dios los bendiga y lo felicito por haber tomado la decisión de estar en este lugar. Tomó la mejor decisión. El mejor tiempo del día invertido para los hijos de Dios es este: buscar a Dios, al Dios vivo, al Dios de la Biblia, para que hable a nuestras vidas. Me da mucho gusto verlo aquí y lo felicito por haber tomado esta decisión. Hemos avanzado en el Evangelio de Mateo por los últimos años. Hoy estamos en el capítulo 25, versículos 31 y 32. El tema es el juicio de las naciones. Y es un tema sumamente importante. Y aquí no estamos viendo la opinión del hombre, es la decisión de Dios, el Dios de la Biblia. Aquí no estamos para compartir nuestras ideas o nuestros puntos de vista, estamos para ver lo que Dios dejó en su palabra y cómo debe de ser considerado en el tiempo presente por su iglesia, aquí donde nos encontramos. Antes de que abordemos el pasaje que les di, vamos a tener un poco de introducción al pasaje, así es de que deje un apartado ahí donde está Mateo 25, 31 y 32, y vamos a ir por algunos pasajes de la Biblia donde nos habla de una decisión que Dios establecerá en ese momento. Y vamos a ir primeramente a Números 32, 23. Números, libro de Números, capítulo 32, versículo 23. El pasaje que hemos leído es como resultado de la pregunta cuando los discípulos vienen donde Jesús y le preguntan: Señor, ¿cuándo será tu segunda venida? ¿Qué señales habrán de ello? Y a partir de esa pregunta, todo el capítulo 24 de Mateo, comienza Jesús a desplegar una gama de señales y respuestas que tienen que ver con la venida de Jesús, la segunda venida. Pero cuando llegamos al capítulo 25, 31 y 32, nos habla de un tema que será inevitable. Números 32, 23 dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿me ayuda a leer? ¿Qué significa eso? Que tarde que temprano, aquello que no le agrada a Dios, aquello que haces, que tú sabes que no está bien, tarde que temprano te va a alcanzar. Nadie peca en lo oculto. Una vez más, nadie peca en lo oculto. Todo lo que los seres humanos hacen está desnudo ante los ojos de Dios. El Todopoderoso todo lo ve. Y la palabra nos habla en el pasaje de Números 32, 23, que todo pecado que comete el ser humano debe de ser castigado. Y Dios está consciente del pecado. Obviamente es muy hermoso hablar de Dios como amor, de Dios como misericordia, son sus atributos, pero no perdamos de vista que así como Dios es amor, misericordia y gracia, también es un Dios justo, y no tomará por inocente al culpable, y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Entonces la palabra nos habla en Números 32, 23, que Dios ocupa un lugar, y tarde que temprano Él va a ejecutar la sentencia para el pecado. Alguien dijo lo siguiente: tú decides cómo quieres pecar, pero Dios ya determinó cuál es la consecuencia de ese pecado.
El Salmo 98, no lo busque, dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Lo que ese pasaje nos habla es de que la mirada de Dios, ante la mirada de Dios nadie escapará. Proverbios, ahí sí acompáñenme, Proverbios 13:21. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde nos habla acerca de que tarde que temprano Dios tomará cartas en el asunto, y aquello que el hombre hace, que Dios ha establecido que es pecado, Él lo castigará. Proverbios 13:21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y es una palabra que no podemos perder de vista. Proverbios 13:21 nos habla de aquel momento cuando los seres humanos van a cosechar todo lo que sembraron. Hoy pareciera que el mundo está al revés. Hoy tal pareciera que el malo es el que sale siempre avante. Hoy pareciera que aquellos que se burlan de la inmoralidad y de los placeres, tal pareciera que eso es lo normal. Pero déjeme decirle, iglesia, que llegará el momento en el cual Dios colocará cada cosa en su lugar, y el hombre que pecare, ese morirá. El hombre que camina en Dios cosechará la justicia que sembró en Cristo Jesús. Esta tarde Dios nos habla a nosotros a tener cuidado. No es para espantarnos, porque realmente la palabra no es para amedrentar al hombre, sino para prevenirnos de lo que vendrá más adelante a nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 2, versículo 9, vamos a ver unos pasajes del Nuevo Testamento, donde la Biblia de manera reiterada nos habla y nos enseña, nos insta, nos exhorta a recordar constantemente que nadie escapa al juicio de Dios sobre el pecado. Romanos, epístola a los Romanos capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo escribe esta porción que debe de ser recordada con mucha atención esta tarde. Tribulación y angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Lo que dice Romanos 2:9 es que Dios castigará a aquellos que hacen lo bueno y a aquellos que hacen lo malo, sean judíos o sean gentiles. Todos tendremos que comparecer un día delante del Creador. Por eso esta tarde es importante la palabra. Nadie tiene contados los días en esta tierra. Nadie sabe cuáles pueden ser las últimas palabras antes de nuestra partida de esta tierra. Por eso es que esta tarde Dios levanta su voz a nuestras vidas y nos recuerda que el hombre que comete una acción, toda acción tiene una consecuencia, buena o mala, y nadie está exento de ello. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Cuántos? Todo ser humano. Los ricos, los pobres, los que conocen, los que no conocen, los intelectuales, los no letrados, todos, tarde que temprano, van a comparecer un día delante del Creador. Y dice al final del texto: todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y la pregunta que surge de esto: ¿y qué hay de los cristianos? ¿Ellos podrán escapar también? ¿O cuál será la respuesta hacia ellos? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Adán, en el Edén, cuando él pecó, su pecado nos alcanzó a toda la raza humana. Su desobediencia, cuando Dios le mandó que no comiera en el huerto del Edén, esa desobediencia trajo consecuencias a todos nosotros. Y lo que la palabra esta tarde nos habla a nosotros es de que hay un evento inminente en la vida del ser humano. Repito, según la Biblia hay un evento que no cambia y que no puede detenerse, y es el evento en el cual el hombre tendrá que entregarle cuentas al Creador. Nadie puede evitarlo. Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos habla de que es inevitable escapar delante de Dios, porque tarde que temprano vamos a comparecer delante de Él. No hay forma de escapar. Hebreos 9:27 está antes de Santiago. No hay forma de escapar. Es inevitable el juicio sobre el pecado.
Y aunque hagas buenas cosas y aunque te consideres buena persona, déjame decirte que todos delante de Dios necesitamos de un Salvador, que es Jesucristo. Hebreos 9:27, escuche estas palabras. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. La Biblia establece como libro, se levanta por encima de todos los libros, la Biblia, para recordarnos que está establecido de que el hombre va a morir una sola vez y después de ese evento de la muerte tendrá que presentarse delante de Dios. Por eso esta tarde, hermanos, Dios nos llama a tener mucho cuidado. Cuando la pregunta que le hacen a Jesús en Mateo 24:3 y le hablan en relación acerca de su segunda venida, Él comienza a hablar de diferentes señales que vendrán. Todos los juicios, y este en particular, porque el juicio que encontramos en Mateo 25, 31 y 32 es el juicio de los juicios para todos los seres humanos. Repito, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Que la oportunidad para corregir, para cambiar, es hoy. Cuando llegue ese momento, no tendrás una segunda oportunidad. La oportunidad que tiene el ser humano es en esta tierra, en este momento, no mañana, no después, hoy. Porque hoy es Dios cuando nos llama a cuentas. Hoy es Dios cuando nos habla y nos exhorta para corregir y para cambiar nuestras vidas. Obviamente ya no podemos cambiar el pasado. Hemos cometido errores, allá atrás está. Sin embargo, Dios en su misericordia nos llama hoy a recordar que es en esta tierra, en este momento que tenemos la vida, cuando podemos nosotros evitar estar en ese momento frente a Dios si nuestra vida no está caminando bien. Y yo no sé cómo viva usted, no sé cómo esté su vida, pero Dios sí sabe. Y lo que esta tarde Dios nos recuerda es que estamos de paso. Nadie sabe en qué momento se va a ir de esta tierra. Por eso es muy importante atesorar estas palabras para preparar nuestro corazón si fuera este día el último día en esta tierra. Con esa introducción vamos entonces ahora sí irnos a Mateo 25, 31 y 32. Que son un pasaje que hemos llegado después de muchos años ya, casi 3. Pero antes de que lo abordemos y lo expliquemos un poquito para no perder de vista, tenemos que considerar el contexto. Y el contexto está en Mateo 24:3. Hay un capítulo atrás, el versículo 3, es el contexto del capítulo 25, 31 y 32. Porque en Mateo 24:3, después de que Jesús tiene una confrontación con los fariseos y todos ellos, las parábolas, los discípulos vienen a donde está Jesús, Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, y la pregunta es esta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del qué? Del siglo. Y esto nos habla del fin de la era del hombre. Esa es la pregunta que detona toda la respuesta que Jesús ha venido dando. Pero comienza Jesús a dar las respuestas acerca de su segunda venida, las señales que tienen que ver. Pero realmente donde Jesús enfatiza el llamado a sus discípulos están en los versículos 36, 42, 46 y 50 del capítulo 24. Y en esos versículos lo que Jesús le dice a sus discípulos es: velad, porque no sabéis la hora en que habrá de venir el Hijo del Hombre. Esa es la palabra que Dios nos deja esta tarde. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el mensaje para la iglesia. Hace 15 días Dios nos habló. ¿Y cómo esperamos la segunda venida de Cristo? Una es buscando y sirviendo en la obra de Dios. Así esperamos a Jesús, congregándonos
y sirviendo en la obra de Dios. No solamente es esperar y decir, bueno, yo voy a esperar hasta que venga Cristo. No, mientras Él viene tenemos que estar congregándonos, tenemos que estar buscando, pero tenemos que estar sirviendo constantemente. Nadie sabe en qué momento habrá de venir Jesucristo. Pero también no hay que perder de vista, hermanos, que la venida de Jesús, la segunda venida, puede ser de dos maneras. Una, que Él venga y seamos arrebatados en las nubes, como la Biblia lo dice. O número dos, que partamos de esta tierra y que enfrentemos el juicio delante de Dios. Esto es muy importante, porque en el momento que usted muera en esta tierra, lo que usted se va a encontrar es con el Creador, de manera inmediata. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero usted no puede quitar lo que la Biblia establece, que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Todos los seres humanos, sin importar cristianos o no cristianos, de todos los credos y clases sociales, la Biblia dice que entregará cuentas de su vida tan pronto muera en esta tierra. Por eso es importante este mensaje, es importante y vital para nuestras vidas. Ahora sí vamos a ir a Mateo 25:31. Y antes de que se los lea, déjeme darle un último dato. Mateo es el único evangelio de los 4 que registra este pasaje, de los cabritos y de las ovejas. Juan no lo registra, Lucas tampoco, Marcos tampoco. El único evangelio que registra este momento donde nos habla que el pastor separará a todas las naciones como el pastor separa las ovejas de los cabritos, solamente Mateo lo registra, por alguna razón que yo no conozco, pero que tiene un propósito muy importante. Dice Mateo 25:31, ahora sí, cuando el Hijo del Hombre venga. Ahora aquí es muy importante recordar quién es el Hijo del Hombre. Es un título que se le adjudica a Jesucristo. Está hablando de Jesús. Y el tema importante que dice Mateo 25:31, cuando eso suceda. Y aquí viene una pregunta muy importante. Ese título, Hijo del Hombre, es el título que se le da a Jesucristo y que Él lo tiene. Juan capítulo 6, Juan 5:22, no lo busque, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Eso dice Juan 5:22. Lo que dice Juan es que el Creador le dio toda la potestad a Jesucristo para poder llevar a cabo el juicio sobre esta tierra, sobre aquellos que recibieron el Evangelio y los que también lo rechazaron, aquellos que fueron a una iglesia y escucharon el mensaje de Jesús y nunca entregaron su vida a Cristo. Dios le dio a Jesús el poder para llevar a cabo el juicio. Porque vuelvo y repito, no es cristiano el que viene a un templo, es cristiano el que vive la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre. Y es una parte muy importante que tiene que ver con Jesucristo. Vamos a ir a un pasaje más en cuanto al Hijo del Hombre, y vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:7. La segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses 1:7 nos habla que cuando Jesús regrese, Él va a juzgar el pecado que hay en la vida del hombre. No hay pecados grandes ni pecados pequeños, todos son pecados. Y todos tienen la misma consecuencia y serán castigados según la Biblia. Dice segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no, ¿qué dice?, conocieron a Dios. ¿Sí logra ver ahí? Retribución tiene que ver con recompensa. Cada quien va a tomar lo que sembró, hermanos. Nadie escapará a ello. Por eso la palabra es muy importante esta tarde, porque nos advierte. A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y aquí tiene que ver con gente que está en la iglesia o gente que no conoce de Dios. Pero el mensaje es ese, que cada uno recibirá recompensa de acuerdo a lo que hizo o dejó de hacer. Dice el texto 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso? Que el castigo por el pecado no es solamente en esta tierra, es por la eternidad, por siempre. Y el castigo más grande para el hombre es vivir alejado de Dios, separado de Dios. Por eso la palabra nos advierte esta tarde y nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la primera consecuencia cuando Dios castigará el pecado. Hoy tenemos la bendición de la misericordia de Dios. En ese momento ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia. Hoy podemos levantarnos en la mañana y después de haber cometido errores y desaciertos, abrimos los ojos y Dios cada mañana nos da una oportunidad de corregir y cambiar. En ese momento ya no habrá segundas oportunidades. Solamente te encontrarás con la furia de un Dios vivo, separado de Él. Dice el versículo 9, el 10, y cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y es muy importante, hermanos, la Biblia nos habla que quizás es indescriptible ese momento cuando Él venga a esta tierra. Y cada uno entregará cuentas. Vamos a regresar a Mateo 25, 31. No hay segunda oportunidad. En ese momento, delante del Creador estarán grandes y pequeños, ricos y pobres, intelectuales y no intelectuales, delante del Creador entregando cuentas. Dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pregunta, ¿dónde es su trono de gloria que menciona en este lugar? La respuesta es Sión. La respuesta es Jerusalén. Según Zacarías 14:4 dice que cuando Él venga en las nubes, Él posará sus pies sobre el monte de los olivos y ahí regresará en su segunda venida. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá. Y cuando eso suceda, será un momento muy difícil para la gente que presencie ese momento. Será algo inevitable. Dice el texto 32, y serán reunidas delante de Él. ¿Quién Él? Jesucristo. Todas. ¿Cuántas naciones? Todas. Las potencias más importantes que hoy prevalecen, en ese momento tendrán que rendir cuentas al Creador. No es un guión de película, es una palabra dada por Dios para la iglesia, para recordar y advertirnos de lo que vendrá. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas, que dice. Y déjeme decirle que cuando habla la palabra de cabritos y de ovejas, habla de la naturaleza de esos animales. El cabrito es muy distinto a la oveja. La oveja es un animal el cual es muy humilde, muy manso. Es alguien que se deja guiar constantemente, y el cabrito es muy distinto. Lo que la palabra hace alusión, habla de la naturaleza de aquellos que se consideran y no son cristianos. Si en este momento hiciéramos un recuento e investigáramos, por ejemplo, en las estadísticas de la INEGI, se dice que México es un país cristiano, que el 99% de los mexicanos son cristianos, y póngale los títulos de denominaciones. La pregunta que surge, ¿es eso verdad? ¿Realmente México es un país cristiano? Porque si fuera cristiano, no habría robos, no habría mentiras, no habría adulterios, fornicación, todo eso.
Lo que sucede es que entonces vemos en México que se cuelgan el título de cristianos, porque ser cristiano no es un título, es un carácter. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que Él va a reunir a todas las naciones y va a separar a las personas de acuerdo a su naturaleza. Si alguien sabe quién soy yo realmente, es Dios. Yo no lo puedo engañar a Él. Yo no puedo fingir. Yo puedo fingirle a mi esposa, a mis hijos. Yo puedo fingirle al vecino, a usted. Pero yo no puedo ocultar mi vida ante Dios. Él sabe quién soy. Y lo que esta palabra me dice es que tarde que temprano Dios nos va a separar. Cada uno va a recibir de acuerdo a su vida. No nos engañemos. Dios nos llama a tener cuidado con nuestra vida. Vamos a ir a un par de pasajes. Joel, capítulo 3, versículo 13, libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 13. Hay una palabra muy importante en este libro que es muy importante revisarla porque tiene que ver con un evento que tendrá a Dios tomando esa decisión. Joel capítulo 3, versículo 13, usted me alcanza. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Y venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Vea el versículo 14. Muchos pueblos en el valle, ¿de qué? De la decisión, hasta ahí. Pregunta, ¿cuál es ese valle? Segunda pregunta, ¿qué decisión? ¿Y quién va a tomar esa decisión? Dice Joel 13, 14, muchos pueblos en el valle de la decisión. El valle hace referencia a ese lugar donde quien va a tomar la decisión ya no es el hombre, es Dios. Y la decisión de Dios es la siguiente: separar a aquellos que son sus hijos de los que no son. El hombre ya no podrá decidir en este momento que Joel está describiendo. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Ese valle hace referencia a Jerusalén. Cuando Jesús venga por segunda vez, Él establecerá y llegará a Jerusalén. Aunque hoy está muy lleno de conflictos, pero Él vendrá en ese momento. Y es el valle de la decisión, hermanos. La decisión en la cual Dios establecerá la consecuencia y juzgará el pecado. Y no hay pecado más grande y más desagradable y más sucio que rechazar la invitación de un Dios vivo. Es el pecado más grande que el hombre puede cometer: escuchar de Dios y rechazar su palabra. Porque si alguien nos ha amado con amor eterno es Dios. El pecado más grande que comete el hombre constantemente es rechazar la palabra de un Dios de amor y misericordia que hoy llama al hombre al arrepentimiento. Y el hombre dice: estoy muy ocupado, hoy no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer quehaceres, tengo proyectos, tengo negocios. Hoy el hombre no le interesa a Dios. Y rechazar el mensaje de Dios es el peor pecado que puede cometer el hombre, porque un día se acordará. ¿Sabe que apenas en la semana tuve una noticia de una persona que falleció ahí en la iglesia en Morelos? Esta persona vivía al lado y seguramente él escuchó muchísimos mensajes de la palabra de Dios porque vivía al lado. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿será que de todos esos mensajes alguno llegó a su corazón? ¿Realmente él tuvo la oportunidad para corregir y cambiar? Porque eso me estremeció. Cuando yo me enteré de que esta persona falleció, yo me puse a pensar: Señor, ¿cuánta oportunidad tenemos